Hola, me llamo Rebeca y estoy haciendo el grado superior de enseñamiento y animación sociodeportiva o EAC, al Jesuitas Área San Ignacio. El destino de mi Erasmus ha sido Portugal, más concretamente Costa da Caparica, y lo que más me motiva a participar fueron las ganas que tenía de vivir nuevas experiencias, ponerme a prueba, salir de mi zona de confort y conocerme más a mí y a todo lo que pudiera ofrecerme el mundo fuera de Barcelona y mi rutina. Durante mi estancia he trabajado en Gota de Agua Surf Camp, más concretamente en el Junior Surf Camp que organizan cada año, y mi trabajo ha consistido en ser una de las monitoras a cargo de los niños. El día a día ahí se resumiría en ir con ellos a la playa y surfear cada mañana. Después de comer, ir con ellos a las actividades de la tarde, como eran paintball, tirolinas o hacer más surf. Y por las noches al acabar de cenar, montar y hacer juegos de agua, ir a ver el sunset a la playa, darles una clase teórica de surf, organizar una batalla de jazz dance o hacer un karaoke night, entre muchas otras actividades. Una vez acabas la experiencia y vuelves, no nos engañemos, vuelves bastante tocado. Todo el mundo te dice que te prepares para el golpe de realidad y la vuelta a rutina, pero lo que no entienden es que ya no eres la persona que se fue y la rutina que tenías en ese momento ya no es para ti. Mi consejo, y lo que estoy poniendo en práctica, es que no veas la vuelta como un retorno a la vida que tenías, sino como la continuación de tu viaje y evolución. Y no solo te adaptes al entorno, que el entorno también se adapte a ti. Y para acabar, lo que le diría a alguien que está escuchando la charla Erasmus es que, si no es ahora, ¿cuándo? Creo que va a ser todo un reto y puedes llegar a pasarlo mal, pero así se aprende, viajando y viviendo, no quedándote en el sofá con el miedo a un easy. Todo lo que llegas a aprender, lo que llegas a vivir, la familia que te llevas no tiene precio. Todo esto vale mucho más que cualquier miedo o inseguridad que puedas tener ahora mismo, así que si te lo estás pensando, no lo pienses y hazlo. Vívelo.